educación gratuita. Se hablaba de que la educación era pública, gratuita, en lo general. El concepto era de que la educación es un derecho de todos los mexicanos. Y entonces ahí en esa reforma se acota, se limita la educación gratuita al nivel básico y se deja al mercado la educación media superior y la educación superior. Ahí empieza la historia. Bueno, luego, como sucedió en el gobierno anterior, se profundiza con todas estas llamadas reformas estructurales y llegan al extremo de querer imponer lo que llaman reforma educativa por la fuerza y con una campaña de desprestigio al magisterio que nunca se había visto, más que con los dirigentes, con las bases, con los trabajadores, con los ciudadanos. No quiero una relación corporativa, quiero una relación horizontal, ciudadana, democrática, a partir de que ya no hay ciudadanos imaginarios. Ahora, cada ciudadano es una persona consciente, con criterio, y es cosa nada más de que se tenga toda la información, el tiempo que sea necesario, y no autoritarismo, no represión. En eso también somos distintos, no somos represores. Entonces, vamos a pedirle a Esteban que nos exponga y una vez que terminemos con este tema, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Hoy vamos a puntualizar acerca de la decisión que se ha tomado de cancelar la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, me refiero a lo que se impuso en el gobierno anterior y que viene promoviéndose desde que se inventaron en el extranjero las llamadas reformas estructurales, que hasta es un plagio lo de la utilización de la palabra, del término, del concepto estructural. Cuando nosotros estudiamos en la ciencia social, lo estructural era lo profundo, era lo que permitía cambiar una realidad de opresión, de injusticia, por algo nuevo, por algo justo. Estos tecnócratas neoliberales corruptos se apoderaron del término, del concepto estructural, y podría uno pensar que es algo bueno cuando en realidad las llamadas reformas estructurales no son más que políticas de pillaje y de privatización, como lo hemos visto ya en varias ocasiones. Entonces, estas políticas que se definen en el extranjero se aplican en México, se aplican casi en todo el mundo. Son recetas y es reforma energética, reforma fiscal, reforma laboral,
reforma educativa. Es una agenda impuesta desde el extranjero para que gobiernos subordinados las apliquen. Entonces, a esa reforma educativa me refiero, eso que fue impuesto, que llevaba el propósito de la privatización de la educación. Hablábamos aquí que esto comienza desde que está Salinas en la presidencia, Zedillo, secretario de Educación Pública, inician con una reforma al artículo 3 para limitar la educación gratuita. Se hablaba de que la educación era pública, gratuita, en lo general. El concepto era de que la educación es un derecho de todos los mexicanos. Y entonces ahí en esa reforma se acota, se limita la educación gratuita al nivel básico y se deja al mercado la educación media superior y la educación superior. Ahí empieza la historia. Entonces, le pedí a Esteban Moctezuma, secretario de Educación, que con mucha claridad puntualizara qué significaba la llamada reforma educativa y qué estamos nosotros proponiendo. Y él va a hacer esta exposición y este documento inicial, resumido, lo vamos a convertir en un volante y lo vamos a entregar a todos los maestros. ¿Qué ofrecemos? Si hace falta más información, diálogo, mano abierta, franca y no puño cerrado. Nada de represión. Esa es también una diferencia sustancial. Diálogo, acuerdo, el tiempo que sea necesario. Y no autoritarismo, no represión. En eso también somos distintos, no somos represores. Entonces, vamos a pedirle a Esteban que nos exponga y una vez que terminemos con este tema, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. ¿Se escucha? Sí. Bueno, es que no van a tener ahí está, ahí está. Les comento que está abierto el diálogo para buscar acuerdos. Subrayo algo que es importante. Cuando inicia toda la estrategia de anular la educación pública y gratuita, se empiezan también a desmantelar las escuelas normales, empiezan a cerrar escuelas normales, toda una campaña de desprestigio a las normales rurales, cierran el Meche en Hidalgo y otras escuelas. Y como parte de la mal llamada reforma educativa, se abre la posibilidad de contratar maestros que no surjan de las escuelas normales o que no sean solo los egresados de las escuelas normales públicas.
yo he dado instrucciones al secretario de Educación de que se lleve a cabo un programa para fortalecer a las escuelas normales, a las escuelas normales públicas. Por eso se está reabriendo el MESHE y vamos a crear nuevas escuelas normales y se le va a dar preferencia a maestras y maestros egresados de estas normales. Por eso también no es para nosotros indispensable lo de la llamada evaluación, porque si se fortalecen las normales, pues los maestros van a salir bien preparados para poder desempeñar su trabajo educativo a los egresados de las normales públicas y de las normales en general. No hay ningún problema en cuanto a que entre gente que no tenga formación, capacidad para ser maestro, solo por influyentismo o porque compren las plazas. Esto también es importante que los maestros lo sepan, que se van a fortalecer las normales. Esta es una información adicional. Y ahora sí, quedamos ayer en 3. Acuérdense que la mentira es conservadora, reaccionaria. La verdad es revolucionaria, transformadora. Pues, tratamos de resumir de manera muy puntual, aunque pues la iniciativa es mucho más que este resumen, las principales diferencias entre la reforma del 2013 y la iniciativa de abrogación de la reforma educativa, porque son enfoques totalmente distintos, son objetivos también diferentes y sobre todo pues para que las maestras y los maestros, como decía el señor presidente de la República, sepan que lo mejor de la educación pública está por venir. En la reforma educativa de 2013 hubo una evaluación punitiva ligada a la permanencia en el empleo. Ustedes recordarán esa palabra permanencia que se incluyó en el artículo 3º constitucional, y en la iniciativa lo que viene es incluso una prohibición expresa de ligar cualquier proceso a la permanencia en el empleo. No solo no aparece, sino que está proscrita. En cuanto a la evaluación que se hacía, que era una evaluación estandarizada y homogénea a nivel nacional, donde se le preguntaba en el mismo examen lo mismo al maestro de Monterrey que a la maestra de Motocintla, Chiapas. Actualmente lo que se busca, y es para toda la educación, es no tener un criterio de homogeneización, sino al contrario un enfoque regional, en donde se puedan expresar las diferentes regiones. Hay muchas propuestas pedagógicas también a nivel local y todo eso se tiene que recoger porque es la experiencia de las maestras y los maestros en clase y frente a sus comunidades. Entonces se va a dar este enfoque regional y local a la educación. Un tercer punto muy importante es que se creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa para una evaluación coercitiva de los maestros y de las maestras.
este instituto desaparece y se revalora al magisterio. Expresamente se le da pues todo un lugar en la Constitución como agente de transformación nacional y nace para ellos, para las maestras y los maestros, un nuevo derecho, que es un sistema voluntario para la mejora continua a través de la formación, de la actualización, y esto va a estar ligado precisamente a la promoción, de manera que aquí estamos apostándole a la capacitación, a la formación y a la actualización en vez de a la evaluación punitiva. El otro punto que quiero destacar es que la orientación que tenía la reforma educativa de 2013 era una educación orientada solo al mercado. Y lo que estamos buscando es una educación pública, gratuita, integral, para todos los niveles educativos, desde inicial hasta superior, enfocada para la vida y para el desarrollo nacional. Se creó en la reforma del 13 el servicio profesional docente y se creó de una manera impuesta por la autoridad, y ahora lo que estamos proponiendo es un sistema de promoción de las maestras y maestros que se creará con la participación de ellos con escalafones vertical y horizontal. La visión de la educación en el 13 era una educación fundamentalmente centralista y, como ya dije, tenemos un enfoque con carácter regionalizado, pero también pluricultural y pluriétnico para apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas y de las propuestas regionales. Un tema muy importante es que en la reforma educativa del 13 hubo una invasión de derechos y se afectó la certeza y la estabilidad laborales. En esta iniciativa se garantizan los derechos laborales y la estabilidad en el trabajo. El anterior gobierno, además, creó todo un sistema perverso que ni él mismo cumplió y le dio la vuelta a la propia reforma con muchos recursos por debajo de la mesa, burlando incluso la ley que ellos mismos emitieron. Este es el caso de Michoacán, por ejemplo, en donde vimos que pues se le daba la vuelta a la contratación de maestros que no pasaban por las evaluaciones que la ley obligaba, y tampoco se les daba una plaza derivada del presupuesto, sino se les daba un contrato por honorarios con un recurso fuera del presupuesto educativo y más vinculado a subsidios. Por eso es que queremos transparentar las plazas y recursos para fortalecer la lucha contra la corrupción. Dentro de los foros educativos que tuvimos todo el año pasado para construir la iniciativa de ley, tuvimos muchísimos testimonios de maestras y maestros que cualquier trámite que quieren realizar, ya sea desde el ingreso hasta moverse de una plaza a otra, comúnmente son asediados por corrupción, por que les piden recursos, les piden favores sexuales, y todo eso tiene que terminar, y por eso quiere transparentar este tema, poniendo una caja de cristal en donde estén plazas, aspirantes, vacancia, presupuesto, y para que se pueda hacer esto de manera totalmente transparente. Pues esto era para informar a maestras, a maestros. Yo ¿se escucha? Sí. Bueno, es que no van a tener ahí está, ahí está, pues es un documento
inicial, un borrador mutilado. La carta consta de 4 hojas y dieron a conocer la primera y la última, y lo mejor está en la 2 y la 3. Pero también otras cosas, ¿no? Acerca de Beatriz y que ella tiene mucha injerencia. Sí, Beatriz es una mujer con criterio y desde luego que se abra una mesa para atender a quienes han sido injustamente encarcelados, quienes no deberían de estar en las cárceles, y hay este proceso abierto, se está atendiendo a personas. Entonces, es lo mismo, nada más que esto lo ve la secretaria de Gobernación. O sea, hay quienes desde hace mucho tiempo no han sido sentenciados, están ahí como secuestrados o presos por consigna. Eso ya no se permite, se tolera en este gobierno. Lo que sucede es que nos está llevando tiempo hacer justicia, porque es mucha la demanda de justicia que hay en el país.